Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. En nombre del Banco de la República y de los centros culturales Manizales, Pereira y Armenia, les damos una cordial bienvenida. Estamos muy contentas de poder dar inicio a este evento que hemos soñado desde el año pasado y del que hoy compartimos esta bonita experiencia con unas invitadas muy especiales que hemos seleccionado. Es un grupo selecto de compositoras que tenemos en el eje cafetero y que vamos a poder conversar con ellas durante estas 3 tardes. Damos inicio hoy con nuestras invitadas especiales y no sin antes quiero agradecer en nombre del banco a las instituciones que confían en nosotros y que nos acompañan en la programación cultural. Ellos son los aliados institucionales que van con nosotros en muchos de los eventos de la programación que tenemos a diario, como la Alianza Francesa de Armenia, Corpocultura, la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, el Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío, la Fundación Pregoneros de la Música, Folklore Radio, Confenalco, el Centro de Documentación de Investigación Musical del Quindío, la revista Punto Aparte, Mapatur. También tenemos entre estas alianzas muy importantes alianzas desde la ciudad de Manizales. La gerente de Manizales, Ivonne Mendoza, les va a contar un poco también de quiénes son estos aliados. Adelante, Ivonne, para que luego hagamos la presentación de nuestras invitadas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué gusto encontrarnos en este espacio, en el marco de la conmemoración de los derechos de las mujeres. Reunidas con 3 mujeres fantásticas para conversar un poco sobre esa relación de música, mujeres, posición. Buscamos a través de eso llevar de manera más tangible ese propósito del Banco de la República por trabajar alrededor de la inclusión vista desde diferentes enfoques, uno de ellos el enfoque de género, para lo cual hemos preparado una programación súper especial durante todo el mes desde nuestros distintos centros culturales de todo el país. Así que estamos invitando a todos para que se unan. Y pues también agradezco a mis compañeras de Armenia y de Pereira, de los centros culturales de Armenia y Pereira, el haberlo llegado a buen camino esta iniciativa. Eh, para el caso de Manizales, queremos agradecer particularmente a la Orquesta Sinfónica de Caldas, que es una aliada indiscutible en todos estos procesos que hacemos de reflexión y cuando podemos de circulación de la música. Entonces, pues no siendo más, Luz Estela, te doy la palabra para que presentes a nuestras 3 invitadas y entremos en materia y podamos disfrutar de este diálogo maravilloso. Muchas gracias. Bueno, pues les cuento que esta semana tenemos durante los 3 días a invitadas muy especiales. Tenemos a Victoria Sur, a Marta Elena Hoyos, a Marta Castrillón, a Isabel Ramírez, a Vanessa Giraldo y a Natalia Trujillo que van a conversar con nosotros hoy y van a tener el acompañamiento especial de Judith Sarmiento. Entonces, pues sin más preámbulos, yo creo que vamos entrando en materia, Ivonne, porque todo el mundo está a la espera de nuestras invitadas. Muchas gracias a ellas por aceptar la invitación y por estar hoy con nosotros. Bueno, pues muy amables a ustedes, al Banco de la República, Ivonne, Luz Estela, gracias por permitirme esta oportunidad maravillosa de acercarme a las compositoras del eje cafetero, varias de ellas que puedo contar incluso entre mis amigas, lo cual me llena de orgullo. Algunas de ellas no las conozco personalmente, pero conozco de su trabajo cultural, de modo que me enorgullece enormemente ser la persona que ha sido escogida para moderar esta conversación y básicamente para hacer como una tarea facilitadora en esto que es un homenaje que el Banco de la República hace a las mujeres en general en este mes de marzo, a las mujeres compositoras en particular. Me parece maravilloso haber escogido el área de la música y el área de la composición para dedicar precisamente un espacio a conversar sobre eso. Y
Creo que lo más importante para el público que nos va a acompañar a través de las distintas plataformas es poder entender que estas 6 mujeres maravillosas escogidas para estos diálogos han comprendido que esto es un privilegio, estar aquí, y que ese privilegio lo van a entregar a su público contándonos muchas cosas interesantes de lo que les ha tocado vivir, sufrir, superar, enfrentar, afrontar, para llegar hasta donde están y para seguir como están en este momento, activas, produciendo, generando mensajes culturales muy importantes. Entonces, en este encuentro de esta tarde, quiero saludar con mucho cariño a Natalia Trujillo Arbeláez, maestra en música con énfasis en composición de la Universidad de Caldas, una chica muy joven, pero que nos va a mostrar de lo que es capaz alguien cuando ama lo que hace y se entrega a ello y trabaja con ahínco por lograrlo. Y Vanessa Giraldo, cantautora de la ciudad de Armenia, coterránea mía a mucho honor, una mujer que ha llevado nuestra música al exterior y que además con su sonora voz pues se ha presentado en muchísimos escenarios, siempre cosechando el aplauso del público. De modo que yo quiero, con esa comprensión, Vanessa y Natalia, que ustedes tienen de lo que significa contar esta historia para ser inspiradora a otras personas que estén transitando caminos similares a los que ustedes han transitado. Que comencemos por ahí. Quisiera de pronto empezar para las dos como con esa misma pregunta. ¿Desde cuándo tienen memoria, recuerdo en su infancia? ¿Qué fue aquella cosa primera que hicieron con la cual hoy en día entienden que comenzó su camino en la música? A mí me preguntan, por ejemplo, a veces, ¿cuándo comenzaste tu camino como persona en los medios? ¿Cuándo empezaste a trabajar con la voz? Y yo recuerdo que yo en el colegio leía en voz alta, le leía a mis compañeras. En ese tiempo me parecía una cosa intrascendente, pero hoy con el paso del tiempo la identifico como un inicio de lo que ha sido mi trabajo en los medios de comunicación. De modo que ese momento inicial me gustaría muchísimo que lo evocaran. Empiezo con Natalia. Bueno, mi primer recuerdo que tengo de la música fue sin duda, antes de tocar instrumentos o cantar propiamente, fue escuchar. Y recuerdo que en la casa de mis abuelos, siempre que estaba jugando con mi hermana por los corredores, ponían orquestas sinfónicas. Y para mí el juego, o sea, dejaba de importar, ya era como algo, yo quedaba fascinada, quedaba como, por Dios, ¿qué es esto tan maravilloso? Y se me empezó como ese interés y luego como una obsesión porque todo el tiempo yo era mami, violín, violín. Para mí el violín eran las orquestas, tenía 4 o 5 años. Y yo recuerdo que ese fue mi primer momento, mi primer amor con la música fue a los 4 años escuchando orquestas sinfónicas. Bueno, yo creo que viendo esa sonrisa de Vanessa ya debe estar evocando lo mismo. Siempre que uno busca, cualquier persona en cualquier disciplina, se encuentra con que la semilla florece cuando tiene un entorno que permite que florezca. Y un hogar que pone música, un hogar que cultiva la música desde el vientre de los niños, va formando precisamente ese espíritu. Vanessa, ¿qué recuerda de esos inicios? Te recuerdo el micrófono, Vane, por favor. Sí, Sí, quiero ahora. dar un abrazo a todos los asistentes, darles las gracias también a Judith por esta maravillosa pregunta, porque siempre me da como maripositas en el estómago cuando recuerdo a la edad de 7 años que decidieron mis padres viendo como esa actitud mía de cantar y de estar actuando todo el tiempo. Ellos me veían así todo el tiempo detrás de, vea, ya estaban esa cantando, la niña, y me matricularon en el Conservatorio del Tolima. Entonces lo recuerdo con mucho cariño y siempre tengo esas 7 años. Mis padres también en la casa todo el día. Mi papá era el émulo de Carlos Gardel. Cantaba igualito y para mí eso era una cosa encantadora que él me sentara en sus piernas y empezara a cantarme prácticamente al oído esos tangos, mi mamá por allá en otro lado cantando un bolero enamorado, entonces es de verdad que algo muy lindo que lo marca a uno totalmente. Claro, fíjense que ustedes han mencionado dos instrumentos
Vanessa todavía no ha hablado de ello, pero yo les cuento que ella comienza su actividad con un instrumento que uno nunca se imagina. Es como más común esto del violín, de pronto la guitarra, quizás el piano, pero el oboe, uno dice, como por qué el oboe. Y quiero en esta charla, en esta partecita, que hablemos un poco de eso. Quienes en este momento nos estén escuchando y digan, a mí me gusta la música, ¿cómo quisiera yo recorrer el camino que estas chicas han recorrido? Casi siempre que se piensa en la música, se piensa en un instrumento. No sé si ustedes están tan conectadas a ese instrumento o empezaron con el instrumento y luego lo fueron soltando y fueron trasegando hacia otros espacios distintos de la música. En tu caso, por ejemplo, Vanessa, comienzas con el oboe, ¿por qué el oboe? Y si lo dejaste con el tiempo, pasaste a la guitarra, ¿cómo fue ese cambio? Y fue una experiencia hermosa que la voy a compartir. Eh, Cuando yo decidí, o mis padres decidieron que sí, que el bachillerato tenía que hacerlo musical, como se llama en el Conservatorio del Tolima, bachillerato musical. El primer día de clase fue algo muy bonito porque cuando llegamos los niños era ver una vitrina llena de sonidos. Allí estaba el profesor interpretando la flauta traversa, allá el contrabajo, el violín, la trompeta, y entraba uno, eso es mágico, eso Claro. es mágico de ver tanto sonido, tantos instrumentos con tantas formas tan bonitas. Y entonces yo era mirando dónde estaba el piano, por ningún lado, porque yo quería piano y no podía escoger el piano porque no tenía un piano en mi casa, entonces para practicar. Entonces yo dije, bueno, no está el piano y un sonido por allá como de amor me hechizó, me Ujú. encantó, que fue el oboe. Y desde allí, enamoradísima del oboe, aparte de eso, les quiero contar que tuve unos maestros, unos profesores muy carismáticos, que pienso que eso es muy importante también, la pedagogía para un menor de edad, para una persona que está iniciando y que quieres que lo encanten y no que lo desencanten. Ellos Ujú. fueron carismáticos en mi vida, es más, todavía me hablo con uno de ellos, Harold Cáceres, hace muy poco fuimos a visitarlo con mi esposo. Ujú. Qué bonito eso que acabas de decir, Vanessa, porque yo tengo una anécdota no tan agradable que contar, pero me parece oportuno contarla en este momento para los docentes de música. Y es que ocurrió con mi nieto en un intento que hizo de empezar a tocar un instrumento y entonces asistía a la escuela de música y un día no quiso volver y yo empecé como a indagar por qué. Y él simplemente me dijo, es que a mí no me gusta ese maestro porque me puso la mano duro en el hombro. Y creo que ahí hubo algo, es decir, seguramente lo agarró fuerte porque estaba distraído o lo que fuera, y esa acción pudo haber ahuyentado una persona que quería de pronto aprender algo de música. Los maestros Totalmente. tienen una responsabilidad enorme, no solamente los maestros de música, el maestro le puede cambiar la vida a un ser humano, definitivamente. De modo que, Natalia, contemos esa parte, ya entendimos que eran las orquestas sinfónicas con la imponencia que tienen los violines, y entonces Natalia dice violín, violín, violín. ¿Y en qué momento empieza a hacer seriamente el aprendizaje del violín? Si lo ha dejado, cómo ha transitado hacia la composición ya definitivamente. Bueno, mi mamá desde ese momento dijo, no, pues hay que meterla a clases de violín. Pero antes de eso empecé con iniciación musical, ¿cierto? Y tuve un acercamiento al canto y el canto también me fascinó. O sea, como que todo lo que conocía de música me gustaba. Y empecé con el canto como tal a los 12 años. Y mi mamá le contó a la profesora de canto que realmente Betty, un saludo. Betty fue indispensable porque ella me enseñó la música desde el amor. Y para mí eso Ujú. fue fundamental porque, como mencionabas ahora, un profesor puede marcarte para bien o para mal. Te puede llevar a amar la música o a odiarla, porque también existen personas por malas experiencias que no la disfrutaron desde el comienzo. Ella le contó a la profesora y más o menos a los 13 años empecé en el violín. Cuando entré empecé a ver el violín como tal, a estudiarlo, me di cuenta que mi fascinación, más que tocarlo, era comprender cómo era como todo el universo de la cuerda frotada, porque quería era escribir para el violín.
Entonces, bueno, de eso realmente lo cuento en unos segundos, pero fue un descubrimiento de años, porque yo lo tocaba, yo decía, sí, me gusta mucho tocarlo, pero necesito más, necesito como algo que suene algo que sea mío. Yo puedo decir, es mío, y me sentía un poco extraña al principio porque todos mis amiguitos estaban era tocando sus instrumentos o cantando y a mí me gustaba, pero yo sentía que me hacía falta algo. Entonces el aprendizaje tanto del canto como del violín, y un poco también de piano y de guitarra, yo feliz, pero siempre como sentía que podía pasar algo mucho más emocionante para mí. Entonces a los 12 años en el canto y a los 13 años en el violín. ¿Saben una cosa? Que cuando hablamos de música, y yo en alguna manera soy una especie de música tardía, porque yo comencé a cantar en actividad coral hace aproximadamente 15 años y apenas empezar a entender el lenguaje musical en los últimos 2 años, diría yo. De modo que ya me cogió la tarde, como se dicen. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿desde cuándo y hasta cuándo? El hasta cuándo creo que es hasta la muerte, o sea, uno nunca abandona la música. Pero para esos padres, madres que nos están viendo, que nos están escuchando y que tienen como reticencia, que dicen, ay, no, poner al niño con la música y eso de la música no se puede vivir. Enfrentemos ese lugar común, ese estigma que tiene muchas veces por un país que no le da suficientes oportunidades a la cultura y a las artes. Tenemos esa creencia de que no, de esto no se puede vivir y entonces mejor yo como que no me le mido a suministrarle las herramientas a mi niño, a mi niña, para que incursione con seriedad en la música. Quisiera escuchar las palabras sobre este tema de Vanessa. ¿Qué le dirías a madres y padres que nos estén escuchando en este momento? Esos dichos ahí se vuelven famosos como la cultura es la cenicienta, ¿cierto? Lo escuchamos mucho. Entonces, yo pienso y lo he comprobado personalmente que eso tiene que cambiar desde uno mismo. Y si uno es menor de edad, los padres tienen una responsabilidad importantísima ahí. Si nosotros en ese momento estamos donde estamos, componemos, hacemos canciones, siempre he visto esto como en tres partes. Una es la gran sensibilidad y creatividad, que los niños la tienen totalmente desarrollada, la creatividad y la sensibilidad, que es donde yo conecto con todas esas personas, es donde yo puedo, mediante mis emociones, ¿cierto?, componer. Los niños la tienen completamente lista. Las herramientas son como esa preparación y ahí viene el papel del padre de familia. Si yo le veo, si yo veo como mi madre vio en mí, tuvo esa visión, entonces la matriculo en una institución, cierto, musical, o si es de arte, estamos hablando de arte en general, de danzas, y allí me preparo a mi hijo. La capacitación es muy, muy importante. Entre más uno esté capacitado, yo pienso que en esto estamos de acuerdo todas las compositoras, que cada vez nos sentimos más maduras en el tema. Entonces es algo muy, muy importante sentirnos capaces de nosotros poder tener como esas aptitudes, ya sea en tocar un instrumento o en poder transcribir nuestras propias composiciones. Y bueno, la que viene, que tú hablabas, y digo la Cenicienta, son esas instituciones, pero más que eso yo pienso que cuando ya el niño llegue allá, que crean su sensibilidad, en su creatividad, se haya capacitado, lo otro simplemente lo hace uno, porque no podemos nosotros esperar a que vengan y nos llamen, sino nosotros debemos de buscar esos medios, debemos de buscar esas convocatorias o esas instituciones, esas entidades, como por ejemplo el Banco de la República, que ha hecho muchos talleres para poder capacitar jóvenes, adultos, lo que está haciendo en este momento de poder brindar un espacio en donde nosotras podamos contar nuestras historias
y poder de pronto de ahí aprender y coger algo. Esto es algo muy vital y de verdad que el Banco de la República está haciendo una gran labor. Todas las instituciones de cultura, como hablo del eje cafetero, como el Fondo Mixto o Corpocultura en el Quindío, a nivel ya nacional el Ministerio de Cultura, todas estas entidades tienen convocatorias y tienen todo esto. Después de que uno ya viene corriendo con un montón de cosas, eso se logra consiguiéndolo uno mismo y bueno, es rico que esas entidades también nos dieran más fácil las cosas, ¿cierto? Pero si no, no podemos esperar a que la montaña venga a nosotros, sino nosotros vamos a la Claro, montaña. claro, hay que abrir las puertas con el entusiasmo. Bueno, Correcto. regresando con un poquito con la historia, pero quiero decirles también a todas las personas que están conectadas que va a haber la oportunidad de preguntar. Ustedes pueden a través de las plataformas enviarnos preguntas que en la segunda media hora vamos a darle curso a esas preguntas que seguramente ustedes quieren hacerle a nuestras dos cantautoras y compositoras presentes en la tarde de hoy. Pero regresando un poquito con la historia y dando un salto grande, pasemos ya de esa infancia, de ese primer aprendizaje, de esos primeros pasos, pasemos a ese momento de empezar a conquistar los escenarios, de empezar a sentir que, bueno, ya ahora toca empezar a mostrar lo que hago y a que me conozcan y a que sepan de qué soy capaz. Entonces, Natalia, vamos un poquito a esa parte en la que empiezas a enfrentarte con un público, empiezas a mostrar tu trabajo y cómo ha sido ese curso de la vida a lo largo. Es una vida corta porque realmente tú todavía estás muy joven, pero ya estás mostrando unas ejecutorias muy interesantes, además en tipos de música muy particulares, jazz, música contemporánea, etcétera. Bueno, yo empecé en la universidad. En la universidad fue mi plataforma, mis compañeros. Pues, digamos, uno de estudiante no puede decir, ve, voy a pagarle a tal ensamble. Entonces es súper lindo porque empiezas con tus compañeros a construir, porque yo pienso que no solamente es la parte que hace la compositora, sino todo ese proceso tan maravilloso que se crea junto con los instrumentistas, con el director. Entonces inicié ya en los escenarios en la universidad, estrenando mis obras y pasó que una vez empecé a sentir curiosidad por el jazz. Yo no me formé en el jazz como tal, pero en la universidad empecé a sentir curiosidad y me metí a las clases de teoría del jazz y hice un ejercicio y lo subí a internet y un amigo lo escuchó y él es un jazzista muy, muy bueno de acá del país y dijo, Nati, esto está súper. ¿Cómo así? ¿Cómo así que tú haces jazz? Pues tú no eres compositora contemporánea, pues clásica, siempre con tus pues, estrenas obras minimalistas, electroacústicas, ¿cómo así que tú haces jazz? Y dijo, no, mándamelo, es que yo voy a sacar mi CD en un tiempo y me encantó tu pieza. Entonces ya con mi profesor Jaime Jaramillo, que ha sido fundamental en todo mi proceso ya en la composición como tal, trabajé en ese ejercicio que lo hice después de una clase de él. Yo dije, ve las técnicas que nos enseñó, ¿qué es eso tan lindo? Entonces, a partir de eso que aprendí en ese taller, creé ese ejercicio que luego con él trabajé y se convirtió en una pieza contemporánea de jazz. Y quedó en este CD que se llama Crayola. Y yo no sabía, y resulta que los que iban a tocar son los grandes, grandes referentes del jazz nacional, músicos extraordinarios que tienen reconocimientos nacionales e internacionales. Y mi curiosidad por entrar a algunas clases de teoría del jazz resultó en una pieza de la que me siento muy, muy orgullosa, muy feliz y muy agradecida por los músicos que la tocaron. Claro. Bueno, yo estoy segura de que el público presente en las distintas plataformas debe estar diciendo, ay, pero queremos oírlas, que canten aunque sea una partecita. Esta idea de este encuentro no era un encuentro para cantar y para mostrar, digamos, un repertorio completo, pero de pronto sí para escuchar un poquito de las voces de estas dos mujeres maravillosas, sobre todo de Vanessa, que además, si nos ponemos a contar la historia completa de Vanessa, nos tocaría extender el encuentro un buen rato, porque Vanessa pues haber pasado de tocar con la Orquesta Sinfónica de Estudiantes del Conservatorio del Tolima a batuta, bueno, a las bandas de municipales,
todo lo que ha hecho en la ciudad de Armenia y luego saltar a los escenarios internacionales como lo ha hecho en la Florida, en California. Es una historia larga, pero de pronto de toda esa historia, Vanessa, recordar algún momento que tú consideres emblemático, ese momento en el que se está en el escenario y uno encuentra que conectó con ese público y que ese momento no lo podrá olvidar nunca. Sí, sí, sí. Hay varios, pero quiero resaltar uno porque tuvieron que ver mucho los niños que juegan un papel muy importante, ¿no? Tuve en esas de mis primeras salidas cruzando fronteras, tuve 3 conciertos en Centroamérica, específicamente en Guatemala. Y uno de ellos fue para una Navidad, fue toda una gira, era diciembre, y iba a ir a cantarles a beneficio de los niños del hogar del tío Juan. Tío Juan, un veterano de la guerra del Vietnam que conformó una institución grande y él allá les da educación hasta la universidad, no solo primaria ni Ujú. secundaria, hasta la universidad los Qué forma, maravilla. tiene sus camas, las comidas, el cariño, pude ver yo bastantes cosas que me emocionaron. Y cuando yo llegué a cantar eran más o menos 350 niños, solo hombres porque tienen divididas las sedes para hombres que eran 350 y en otra sede eran 50 niñas, o sea que habían más niños que niñas. Ujú. Y eh, yo me alegré mucho cuando empecé a cantar y les contaba a ellos que eso era un vals de nuestra tierra colombiana y entonces que se aprendieran el corito y entonces empecé yo a cantarles cuando ellos empezaron a cantar el coro, 350 niños, para mí es algo inolvidable, Judith, Claro, me esa vez. imagino que tiene que ser una experiencia maravillosa. Bueno, ve alistando tu guitarra porque enseguida vamos a hablar. Tú mencionaste ahora una palabra, cruzando fronteras, y creo que ahí debe venir el clic para bautizar el trabajo que estás haciendo en este momento. De ese nos vas a hablar en un instante porque quiero hablar con Natalia, que no se nos pase el tiempo para conversar sobre algo sumamente importante. Una chica tan joven que hace el tránsito que está haciendo y que nos ha contado muy brevemente, y llega ahora a convertirse en una integrante más de una institución que yo personalmente no conocía que existía y me parece maravilloso, que es pertenecer a la red de compositoras latinoamericanas. Eso de que haya una red, eso de que las mujeres hayamos aprendido esto tan maravilloso de ser comunidad, de unirnos para trabajar juntas en muchas cosas. Y esto lo vemos en todas las áreas de la vida en las cuales están trabajando las mujeres. Las vemos en el agro, las vemos en la economía, las vemos en la búsqueda de la paz, en todos los espacios, mujeres trabajando en red. De modo que hablemos un poquito de esa red de compositoras latinoamericanas, quién la creó, cuánto hace que existe, por qué decidió Natalia ingresar a ella. Bueno, resulta que en medio de la pandemia surgió la red y fue, o sea, en medio de un tiempo como tan duro para todos y para todas, una compositora mexicana llamada Tania Rubio convocó por Facebook, súper así, súper casual, bueno, quisiera charlar con compositoras latinoamericanas, ¿quiénes se apuntan? Y a partir de ese encuentro surge lo que hoy es la red, claro, la red de compositoras latinoamericanas, y fue un encuentro súper emotivo. Porque todas somos compositoras clásicas, lo que se conoce como de música clásica o docta, y pues surgir en la composición que siempre se le ha, digamos, se le ha atribuido a los hombres. Ujú. Entonces vernos y decir, por Dios, hay más mujeres que componen música clásica, hay más mujeres que aman esto, que no solamente, digamos, han tenido un interés desde sus instrumentos, porque pues obviamente casi todas son instrumentistas o cantantes, sino que también ese amor por la escritura y ese amor por crear literatura, ¿cierto? Musical. Entonces nos encontramos con Tania y a partir de ahí surgió la red. Después, solamente a los 2 meses se hizo el primer seminario de la red, que se llamó Música, Sonido y Género.
y fue una cosa súper impresionante porque se añadieron más o menos a la red 400 mujeres compositoras latinoamericanas de música clásica y todas éramos como, o sea, somos muchas, somos Claro. demasiadas, ¿dónde estaban? Entonces fue súper lindo y la verdad es que la red sigue, la red se volvió un proyecto súper juicioso. Cada mes tenemos nuestra reunión, digamos, de las que estamos un poco más como que tenemos el tiempo para estar en reuniones constantemente, organizando agendas. Y se han hecho ya clases magistrales con maestras súper tesas de Chile, de Argentina. Tenemos en unos días un taller con una maestra que es una tesa, una compositora muy tesa en análisis musical. Tenemos nuestro taller con ella, que está abierto al público. Entonces, si quieren, me pueden buscar en Facebook y los que sean músicos clásicos pueden ingresar y pueden inscribirse. Estamos en inscripciones y bueno, sí. Y vamos a seguir haciendo seminarios, encuentros. Y ha sido realmente muy hermoso porque no solamente es vernos, sino que nos capacitan a las que estamos más jóvenes. Y ha sido precioso porque no solo ha sido una capacitación en cuanto a lo musical, sino también a estudios de género en la música, musicología histórica, de compositoras, mujeres, por ejemplo, en el arte y la ciencia. Yo vi eso y yo dije, wow, o sea, hay una diversidad, hay una riqueza impresionante que, bueno, me extendería mucho hablándoles de todo lo que hay, pero sí ha sido extraordinario. Y a partir entonces de la pandemia, más o menos ¡Ay, tan linda que quedó! en ¡Qué buena junio, ¡Ay, tan linda que quedó! ¡Tan hermosa! en junio fue que se Si es tan originó. amable, por favor, silenciar su micrófono. La persona que está ingresando porque no se entorpece el encuentro. Sí. Gracias. En junio iniciamos con la primera reunión, en octubre fue el seminario y bueno, seguimos para adelante con Redcla. Natalia, por ahora, si entendí bien, esa red solamente está agrupando a compositoras latinoamericanas de música clásica o hay posibilidad de que la red se abra a otro tipo de composiciones, a música folclórica de los diferentes países, a estas búsquedas y a estas, ¿qué diría yo? Investigaciones muy profundas que hace, por ejemplo, otra de las compositoras que va a estar con nosotros en estos encuentros, Magdalena Hoyos, que se especializa en eso, en investigación folclórica en el continente, de modo que me parece que es interesante pensar hacia ese horizonte, ¿no? Bueno, por ahora sí es música clásica, pero pues obviamente no es un grupo rígido, eso es lo que más me gusta, es un grupo donde hay muchos puntos de vista y todos son escuchados y todos tienen su lugar. Por ahora sí es de clásica porque nos hemos dado cuenta de que realmente las compositoras somos muchísimas. A veces creemos que son pocas porque de pronto no son tan visibles, que es una de las cosas que estamos intentando trabajar para que deje de ser así. Pero somos muchas, entonces por cuestiones de que sea más funcional, pues por ahora son músicas clásicas, Claro. pero la idea es animar para que también en otros estéticas, en otros géneros, también creen sus propias redes y también se unan, nos unamos en encuentros y hagamos muchas cosas. Está todo por hacer, Judith. Realmente eso es Claro. lo que sucede. Sí. Eso es bien importante. Bueno, sobra decirles que si ustedes quieren conversar entre ustedes, por favor, Natalia, preguntarle algo a Vanessa, que lleva un recorrido ya un poco más largo, o viceversa, Vanessa, algún interés que tenga de comunicarse con Natalia y de preguntarle algo, están en libertad de hacerlo. Por lo pronto, mientras tanto, vamos con Vanessa a conversar sobre eso de las famosas fronteras. Ella dijo, crucé fronteras y cuando cruzo fronteras, y ahora ella trabaja precisamente un proyecto hermosísimo que se llama Sin Fronteras. ¿De dónde nació entonces esa idea? ¿Qué es Sin Fronteras? Particípanos un poquito y si puedes, un poquito con música, maravilloso. Pienso que voy a empezar con música y les quiero presentar el tiple, que fue el instrumento que después del oboe me enamoré de él. Fue algo coincidencial porque en el grupo al que pertenecía, que era Tierra Caliente, la tiplista se fue porque se casó. Y Claudia Contreras, la directora, dijo, Vanessa, yo tocaba percusión menor, tenía yo 15, 16 años, me dijo, le va a tocar aprender a tocar tiple. Y yo feliz porque
pues todo me gusta de la música. Entonces, pienso que voy a empezar con este bolero que se llama Me gusta el silencio y que hace parte de Sin Fronteras. Un fragmento, un pedacito para poder hablarles. Para poder hablar del proyecto en general. Una partecita. Me gusta el silencio. Tiene sabor a tu piel. Tan solo un momento se inquieta mi cuerpo al amanecer. Me gusta el silencio. Besa mi alma y mi piel. Aleja el recuerdo, sintiéndose dueño de todo mi ser. Bueno, una partecita de Me gusta el Belleza. silencio. ¿Saben? Un Hay algo bolero. que a mí me emociona muchísimo cuando escucho estas metáforas que utilizan los compositores. Me gusta el silencio, me sabe a tu piel. O sea, cómo el sonido puede mezclarse con el sabor, cómo el olor y el tacto y el gusto y todo van allí cuando uno le canta el amor, como en este caso está cantando Vanessa, ¿verdad? Así es, y eso hace parte de la sensibilidad, de las emociones que uno vive a diario. También muchas canciones sale de la observación, ¿cierto? Uno observa y ¡tac! Ya trae listo, aquí tengo para hacer esta canción. Pero es algo muy importante porque personalmente, como soy tan sensible ante los animales, las plantas, mi mamá me enseñó a hablarle y a consentir las plantas. Con las personas también en cualquier momento, sea corto o largo el tiempo que yo esté con ellas, me importan y pienso que ha servido como medio para personas que posiblemente puedan hacer una catarsis con mis canciones, porque recibo mensajes donde me dicen, Vanessa, tus canciones me fortalecen y a mí me da una dicha inmensa porque estoy aportando algo a la sociedad, a la humanidad, y es esa sensibilidad que de pronto yo canto, la muestro y ellos no pueden decir, pero yo con mis canciones logro eh, llegar a ellas. Mientras van pensando, si quieren preguntarse algo mutuamente ustedes, déjenme compartir algunos saludos que van llegando de parte de quienes están con nosotros. Por supuesto, la Alianza Francesa de Armenia, que además le da un fuerte apoyo a este tipo de eventos. Saludos desde la Alianza Francesa de Armenia a las mujeres compositoras de esta tarde, a Judith, al Banco de la República y al equipo organizador de este evento y a todos los asistentes a esta primera sesión. Martín Parra nos dice desde Folklore Radio Online: saludo a tan extraordinarias cantautoras, a Judith nuestro abrazo fraterno. Lina Rivera nos dice muy buenas tardes, ahí conectada, pendiente, de modo que aquí sigo atenta a los comentarios y a los saludos y a las preguntas si quieren hacer alguna. Entonces vamos, si Natalia quiere preguntarle algo a Vanessa o viceversa, ustedes nomás me dicen. A mí sí me gustaría preguntarle a Natalia, de pronto si dentro de esas composiciones que ella hace, ha tenido la intención o tiene composiciones fusionadas, digamos que tenga una parte no clásica y que de un momento a otro entren otros géneros musicales, puede ser latinoamericanos o hispanos. Fusionadas por ahora no, pero sí me perfilo hacia allá precisamente porque me gustan muchos géneros, me gustan muchas estéticas. O sea, siempre que conozco algo, como les contaba, desde niña tengo ese vicio y me enamoro de los diferentes instrumentos, me enamoro de las diferentes estéticas, o sea, es un amor eterno, una cosa muy, muy fuerte. Y vieras que esa pregunta me la estaba haciendo ahorita en la pandemia que tuve mucho tiempo para pensar.
Y yo digo, pero ¿cómo hago, Natalia? Por Dios, es que te gustan muchas cosas, o sea, tienes que escoger como Como una que cosa y focalizar. Ujú. enfocarte porque, o sea, no tienes clones todavía, entonces, y creo que esa va a ser mi manera Vanessa, de madurar mi música y es poderlas fusionar, poder hacer, por ejemplo, algo, digamos, una canción que tenga mezclas de música colombiana con jazz, pero que también tenga, por ejemplo, sonidos electrónicos y sea también una canción electroacústica, por decirlo de alguna manera. Ujú. Sí lo he visto y sí lo he pensado y creo que esa va a ser mi manera como en un futuro de poder unir todo lo que me gusta. A Entonces, propósito de algo que decía Vanessa hace un momento, de la fuente de la inspiración. Eso se lo preguntan siempre a los compositores, a los escritores, a los poetas y por supuesto a los músicos. Y ahí sí que me parece a mí difícil saber de dónde viene la inspiración. En el caso, por ejemplo, de la canción que acabamos de escuchar, ese pedacito de uno de los boleros que integran este último trabajo de Vanessa, que es Sin Fronteras, pues uno inmediatamente identifica el amor como fuente de inspiración. En el caso de Natalia, ¿de dónde sale eso? ¿En qué momento hace clic y se vuelve una composición? del despecho. A los 12 años, o sea, enamorada, súper enamorada, y no le gusté al niño. Entonces yo recuerdo que esa fue mi primera inspiración y recuerdo que hice una canción muy feíta, pero que fue mi manera de comenzar y la canción hablaba como de que el que él no me quisiera era como un cuchillo que me enterrara en el corazón y las mamás de mis compañeras eran como una, ti tienes 12 años, estás muy chiquita y yo no importa, pero me duele mucho. Entonces, en un comienzo, los desamores de la adolescencia y ahora muchos los recuerdos de mi infancia, de mis abuelos, como les contaba ahora. Mis recuerdos con ellos son hermosos, también mis momentos difíciles y yo trabajo con niñas y las niñas también se han vuelto para mí en una fuente de inspiración súper grande porque yo he trabajado con ellas mucho la composición, o sea, yo veo la iniciación musical mucho desde la creatividad porque pues así era yo y he visto que la creatividad abre muchísimo nuestra mente y nos quita muchas veces prejuicios o miedos. Los niños a veces son, pero no, y si canto feo, no, pero si toco feo, no, eso no importa. Eso no importa. Y creo que las niñas ahora y los niños en general son también una inspiración muy grande, su pureza, su curiosidad, su alegría y la manera en que se emocionan con todo. Claro, Entonces, claro. Nos pues enseñas algo maravilloso y es que las emociones no tienen edad. Uno no puede despreciar la emoción de un niño, la emoción de un adolescente y ujú. decir, no, estás muy chiquito para eso, ¿no? Es en su momento fue algo de muy profundo sentimiento, tanto que le generó una composición. Eso me parece maravilloso. Prepara lo que quieras preguntarle a Vanessa mientras leo otros saludos que nos han llegado. Neiber Lucía dice, excelente. Magnolia Martínez Cano, qué gusto este tipo de programas, muy interesante compartir estas experiencias. Alberto Rincón nos saluda y nos dice buenas tardes. Bueno, aquí estamos ya en los últimos minutos, miren cómo se pasa el tiempo y seguramente vamos a tener oportunidad de saludar a otras personas. Natalia, algo que te interese preguntarle a Vanessa, que como te decía hace un momento, pues lleva un recorrido largo y ha hecho un trabajo muy interesante, sobre todo esto de incursionar con nuestra música en un país como los Estados Unidos, en donde hay tantas y tantas variedades de culturas, pero lograr llevar con entusiasmo su música es algo que nos enorgullece muchísimo. Bueno, mi pregunta para Vanessa sería, ¿qué es lo que te ha parecido más lindo de componer y qué es lo que te ha parecido más duro de componer? Lo más lindo de componer en general es lo que les decía ahora, esa manera en la que yo puedo ser un vehículo para que la gente pueda desahogar o la gente pueda hacer esa catarsis mediante mis canciones. Es lindo porque pues si te llegan mensajes, esa canción, wow, me fortalece, me ayuda, es algo en general emocionante también y es lindo, ¿no? Lo más difícil son las canciones por encargo. Las canciones por Ay, encargo son más horrible. complicadas Mm, porque, claro, como la emocionalidad tiene que estar.
la creatividad, bajo la observación. Entonces uno dice, bueno, no, que te encargo una canción para que tenga en el tema la Virgen, por ejemplo. Así uno sea Ay, se nos devoto, es perdió. muy, muy complicado. Entonces esa Se nos es, alcanzó a no cortar un pasa poquito el nada. contacto, pero ya lo recuperamos. Bueno, muy bien. Sí, sin duda, eso de componer por encargo debe ser una cosa terrible. Bueno, aquí hay una pregunta de Ivonne Mendoza que se me adelantó a lo que yo iba a preguntar y me parece maravilloso, Ivonne, que nos pongas en este sitio y es los retos que tienen las mujeres en el campo de la composición, los retos que ustedes han tenido y han tenido que superar y cómo lo han hecho. Empiezo con Natalia. Primer reto, siento que, bueno, yo sentía que me subestimaban un poco al comienzo. No solo por mi corta edad, como mencionabas ahora, sino también por ser mujer. Porque bueno, si cantas bien, eres mujer, las mujeres cantan, pues como prejuicios que tienen con la música. Si eres mujer, tocas arpa o tocas flauta, pero si tú dices soy mujer y compongo música académica, como que no te toman ¿Será tan que en serio sí? al comienzo y luego de pronto algo tuyo funciona y como es tuyo, como sorpresa y no, pero ¿por qué te sorprendes? O sea, normal, común, así como cualquier hombre puede hacer algo bueno, cualquier mujer o cualquier disidencia puede hacer algo súper bueno también. Entonces, creo que ese ha sido el primer reto. Ujú. Sí, me parecía complicado al comienzo, ya una se acostumbra y ya, digamos que ya no miro ni escucho ese tipo de comentarios, Claro. no. Digamos que ahí lo importante sería, Natalia, ¿cuál es la actitud que hay que asumir frente a ese reto, frente a ese momento en el que uno siente que lo están descalificando? Tú no sirves para esto, así no se lo digan directamente, sino con la actitud. ¿Cuál es, cuál es esa convicción que tú tienes para decir, yo sí sirvo y sigo adelante? Porque es lo que amo. O sea, yo la verdad soy muy callada, demasiado callada normalmente. Y creo que mi actitud no es tanto como de muchas veces de defenderme con palabras, sino componiendo. Exacto, esa es la Yo, mejor manera. sí, es que la verdad no, hay discusiones que es mejor no tener, aunque las chicas de la red Classy me han enseñado que hablar es importante y hacer visibles problemas son importantes y estoy totalmente de acuerdo, pero mi personalidad es un poco más tímida, entonces hay discusiones que a veces no prefiero tener, sino que prefiero dar frutos y prefiero volverme en un referente sin tener como que pelear con nadie, ¿cierto? Entonces esa es mi actitud es seguir trabajando, mi actitud es simplemente de amor a la música, de amor por lo que hago. Claro. Así. Yo creo que no hay mejor respuesta que esa, Natalia. Si a ti te dicen, tú no sirves para no sirves para cocinar, y resulta que cocinas el plato maravilloso y lo sirves, ¿para qué hablar? O sea, ya los hechos están demostrando de lo que eres capaz. Eso me parece importantísimo. Hay una pregunta y creo que a las dos les va muy bien responderla. Nos están preguntando, ¿cómo es, voy con Vanessa, cómo es la academia con las mujeres compositoras? ¿Ustedes creen que ya estamos en el estadio en que la academia es inclusiva, en que la academia abre sus puertas igualmente a compositores hombres y a compositoras mujeres, o sigue siendo machista? Vanessa, ¿qué piensa? Yo pienso que hemos adelantado, hemos evolucionado muchísimo, muchísimo en el tema. Pues tanto que de verdad estoy sorprendida con lo que contó Natalia de la red de mujeres, me parece maravilloso. Pienso que muchas de estas cosas no las hemos ganado también por esa actitud, por esa aptitud también de nosotras poder generar y poder decir, podemos hacer las cosas, aquí estamos. Pienso que hemos evolucionado bastante en ese tema. Hay que buscarlas, hay bastantes a nivel latinoamericano e internacional, hay bastantes convocatorias, bastantes eventos en donde podemos nosotros participar. No dicen solo hombres. No, yo realmente nunca he encontrado, hasta ahora, no he encontrado que diga solo hombres. Entonces pienso que sí, sí estamos en un buen nivel Sí, para... Natalia,
Sí, y continuar. Natalia, ¿cómo se ha sentido en ese aspecto? Bueno, Frente yo a voy a hablar a partir de lo que ha sido mi vivencia, que realmente mis profesores de composición, los tres fueron hombres y realmente los tres me aportaron mucho y creyeron en mí y nunca pues me subestimaron. Pero sí he tenido como digamos en otros momentos sí como más desafíos y más, como les contaba ahora, más momentos incómodos. Pero digamos que me sentía un poco sola porque en la composición clásica no se ven tantas mujeres, bueno, digamos en mi universidad no habían tantas, ya cuando surge la red me di cuenta que sí somos muchas, em, pero en medio de la red sí se hizo unas encuestas y sí nos dimos cuenta que todavía sí hay mucho camino que recorrer en la música académica clásica, todavía sí se sigue viendo mucha desigualdad, pero yo creo que surjan proyectos como el de la red y surjan proyectos musicológicos muy lindos que están muchas mujeres increíbles empezando a hacer, creo que está cambiando el panorama porque incluso muchos amigos me están diciendo, Nati, ¿cómo así que hay tantas compositoras? ¿Cómo así que están estos proyectos? Entonces yo creo que el que nosotras mismas empecemos a visibilizar todo esto está empezando a hacer una diferencia. Bueno, volvamos un poco, Vanessa, con el trabajo de Sin Fronteras, para explicar un poco de la manera multicultural en que lo estás asumiendo. Eso nos ayudaría mucho a responder una pregunta que nos está haciendo Germán Arias en Facebook, y es, ¿cuál es la acogida que recibe tu música en el contexto no latino? Es una parte de la pregunta de Germán que me gustaría integrar a la que yo acabo de hacer. Adelante, Vanessa. Claro, Sin Fronteras nació precisamente cuando yo logro conectar con otras culturas, cuando logro yo en esos conciertos tener un público de mexicanos, un público de peruanos, de ecuatorianos, de tantos lugares que pues este país es de muchas culturas. Y es ahí donde yo digo, debo de componer, escribir con esos géneros musicales como un vals, como una marinera, y me sumerjo como en ese proyecto, en ese objetivo a cumplir. Sin Fronteras no tiene color, no tiene política, no tiene religión, no tiene estrato social, no tiene edad, es para todo el mundo, para todas las culturas. Y cuando entonces yo pienso en llegar a una tarima internacional y cantar todas las canciones de Sin Fronteras, que son 5 géneros musicales diferentes, hay un bolero que acabé de interpretar, hay una fusión caribe que tiene cumbia, tiene son cubano, son pequeños fragmentos, tiene toda la música del Caribe y también un vals peruano que se llama Échale la culpa al viento, que pues gracias Vivi por mostrar la presentación de la portada. Ese es Sin Fronteras, tiene ese vals de despecho tirando como a ese vals peruano criollísimo. Ujú. Eh, y También hay también despecho, como Natalia. Ah, sí, claro, también uno tiene sus despechos, claro, y ve y observa muchos despechos. Todo el Sin tiempo. Y, embargo, y esa parte por ejemplo, de la balada fue incluida precisamente pensando en extender mucho más, como extenderme mucho más a ese público, ¿no? Cuando tú hablas ahora de la pregunta de un asistente, que cómo logro yo conectar. Bueno, les cuento que cuando yo llevo mi folclore, porque todo empezó desde ahí, todo empezó desde yo poder llevar mi folclore, mi música andina colombiana a otras latitudes, poder cantar un bambuco en un escenario, en un público donde hay de todas las culturas, incluidas norteamericanos, y poder llegarles a ellos. Entonces uno camufla, digamos, ¿no? Dice, bueno, voy a cantar este bambuco fiestero, pero entonces luego voy a cantar una balada así bien chévere, y entonces eso logra conectar. Ahí es cuando uno como que tiene esas estrategias y logra por la gran necesidad que hay de poder nosotros llegar a esas otras
personas, es donde nace, y por eso pienso que compongo, porque de chiquitica soy muy creativa y eso me ha ayudado también a poder Claro. llegar y proyectar también toda mi Sin música. embargo, sin embargo, Vanessa, Germán tiene la inquietud de saber en el público no latino, ¿hay alguna posibilidad de que el público no latino, pues lo han demostrado muchos otros artistas colombianos, menciono el caso de Juanes solo por citar uno, que han logrado entrar el caso de Shakira, es decir, son casos emblemáticos, pero que han logrado conquistar públicos que no tienen ni siquiera habla hispana, que a veces ni entienden las canciones, pero Correcto. captan la emoción que hay detrás de la canción. Correcto, y es que la música es el idioma universal, y eso es así. Eh, Son muy receptivos, digamos que no sean latinos, como decía yo, el norteamericano, un francés, un asiático, ellos logran conectarse en cuando están haciendo, ¿no? Eh, como escuchando las melodías con solo el ritmo, con solo la melodía, Ujú. ellos conectan. Es como como si entendieran. Entonces he sentido también una muy buena acogida en ellos, además mucho respeto, casi siempre son extranjeros norteamericanos casados con latinas o viceversa. Entonces, pienso yo que hay una cosa muy importante que es también la manera de uno llegar y proyectar, ¿no? Pues si yo llego a cantar mis canciones o cantar, porque también le canto a otros intérpretes, llego a cantar una canción que ya conocen de Juanes, como decía Woody, que es más, ¿no? De que es reconocido, y entonces pues lo hago de una manera que de pronto no muevo esas fibras, entonces puede que no le llegue tanto, pero es también la proyección como uno puede llegar a estas personas. Bueno, aquí hay una pregunta, Natalia, que me parece bien interesante, nos devuelve un poquito en la conversación, pero no quisiera pasarla por alto, porque siento que es una pregunta que se pueden estar haciendo muchos padres, madres, cuidadores. ¿Y yo cómo hago para saber que mi hijo tiene talento para la música? Y además subraya en la pregunta Lenis Castellanos, ¿el músico nace o se hace? Y quisiera la respuesta de Natalia primero y luego la de Vanessa. Bueno, yo creo que nace y se hace, las dos. ¿Por qué? Porque yo creería que, o sea, lo digo por mi propia experiencia, o sea, yo desde los 4 años escuchaba música y para mí era, aunque no estaba tocando un instrumento ni estaba en una clase, o sea, yo desde el principio empecé a manifestar, los niños siempre dicen lo que piensan y yo que trabajo con niñas, ellas desde el principio dicen cuando algo no les gusta, cuando algo les interesa y cuando algo no. Entonces sí hay como una inclinación hacia lo auditivo y muchos eligen como el camino de formarse como tal. Puede ser una formación formal o informal, hay muchos tipos de formaciones y todas me parecen muy valiosas, entonces yo creo que cuando hay esa inclinación y hay, y aparte de la inclinación, esa pasión por cultivarlo, entonces creería que es una cuestión de las dos. Para mí es ambas, puede que hayan otras opiniones si las tienen, súper escucharlas, pero para mí es una inclinación hacia lo sonoro, hacia la música, pero también una formación, ya sea formal o no formal. Claro. ¿Qué piensas tú, Vanessa, al respecto? Sí, yo pienso que la pregunta exacta de ella es cómo hace, cierto, cómo hago para saber, era como la Ujú. primera. Yo pienso que todos los niños tienen esa cualidad, o sea, esa cualidad de poder tararear algo o de moverse, ¿no? ¿No? Que tengan ritmo, que canten, todos tienen esa cualidad. Entonces ahí sería muy difícil, digamos, decir si tiene o no tiene para uno decidir. El que tiene que decidir es el papá para de pronto meterlo a una institución, porque qué bueno que los niños estén o en deporte, o en música, o en danza, en cualquiera de las artes,
pero el que decide realmente si sí quiere la música es él. Más adelante, simplemente el padre le da esas herramientas para que el niño pueda de aquí a mañana decidir él mismo. Claro, fíjense que en tanto trabajo que yo vengo haciendo desde hace ya muchos años en asuntos de familia, me he encontrado con una herramienta educativa muy importante que la promueve la pedagogía Waldorf, y es lo importante que es que el niño empiece a hacer con sus manos y con su cuerpo, lo que dice Vanessa. Es decir, Ujú. todos los niños, todos los seres humanos podemos mover nuestras manos, nuestro cuerpo. Primero el hacer con las manos y con el cuerpo para llevarlo al sentir y mucho más adelante al pensar y al crear. Entonces ese camino nos puede ayudar a comprender, esa sería como nuestra respuesta a esa pregunta de Lenis. Bueno, ya me dicen que el tiempo se está agotando, de modo que yo quisiera en el cierre recordar, queridas Vanessa y Natalia, que estamos en el mes de marzo, este mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y esta manera en que el Banco de la República ha elegido hacer esta celebración me parece maravillosa. De modo que sus palabras de cierre que vayan en ese sentido de esta apertura que una institución tan importante nos hace, está haciéndole también un mensaje y un llamado a muchos otros sectores de la vida nacional a que comprendan el valor de impulsar las artes, de impulsar la composición, la música, la pintura, la poesía. El arte es lo que nos permite diferenciarnos en el mundo y empezar a entender que somos uno con el universo. Nosotros no somos dueños del universo, por el contrario, pertenecemos a él y en esa pertenencia es donde nos hace sentir que vale la pena impulsar todas las manifestaciones de la vida humana. De modo que el cierre lo dejo a ustedes. Empiezo con las palabras de Natalia, de despedida y de cierre. Finalizamos con las de Vanessa y a todos, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos. Natalia. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. A mí cuando me la hicieron me pareció súper importante y súper necesaria visibilizar a la mujer como compositora. Entonces, muchas gracias al Banco de la República por esta invitación. Muchas gracias a Vanessa y a Judith por esta compañía y esta charla tan amena, que de verdad me deja muchos aprendizajes, y a todas las personas que se conectaron y que estuvieron haciendo sus preguntas. Muchas gracias por acompañarnos, y de verdad que se repita. Bueno, Vanessa. Yo quiero hacerles una invitación muy grande porque para nosotros, yo sé que para Natalia también es muy importante que sin el apoyo de ustedes, pues no podríamos nosotros continuar. En este momento de la era virtual, nosotros nos volvimos ejecutivos de nuestra empresa y de esta forma las redes sociales en donde ustedes nos pueden seguir, se está poniendo aquí algunos enlaces en donde pueden ustedes ingresar para seguirme como artista. De pronto Natalia también, pienso que le gustaría también que la gente conociera de su música. Entonces quiero agradecerles e invitarlos para que ingresen a las plataformas digitales. Ya nosotros publicamos en lo que es Spotify, YouTube, iTunes, Apple Music, Amazon, donde se pueden descargar nuestras canciones para que nos apoyen, para que nos sigan y para que compartan a otros amigos más. Quiero agradecer al Banco de la República, a los centros culturales de Manizales, Pereira y Armenia. Gracias por esta bella invitación. A Judith, que es un gran honor tenerla de verdad acá con nosotros. A Natalia hermosa, que la conocí hoy y bueno, yo pienso que vamos a hablar mucho porque necesito una composición para mi oboe. Y, y muchísimas gracias a los asistentes que están ahí, que aceptaron esta gran invitación y bueno, para que nos sigan acompañando estos días que faltan. Muchas gracias. Bueno, pues muchos otros mensajes están llegando preguntas, se animaron un poco tarde algunos, pero mañana tendremos un nuevo encuentro, mañana estaremos con otras dos compositoras maravillosas, así que quienes nos acompañan hoy, que nos acompañen mañana. Ustedes también, Natalia y Vanessa, pueden estar como Claro. público mañana Claro que sí. acompañando también
estas charlas tan agradables. Yo quiero agradecerles enormemente a ustedes dos, a todo el público que se ha conectado a través de Facebook, a través de esta red en la que hemos realizado el encuentro. Muchas gracias a quienes están saludándome a mí. Yo únicamente estoy en el plan de facilitar. Ojalá yo pudiera componer y cantar como estas mujeres maravillosas, pero les voy a dar una sorpresa y más adelante les cuento de qué se trata, de algo que estoy trabajando con la voz. Estoy volviendo a declamar y espero poder poner mi trabajo en redes sociales también. Muchas ¡Súper! gracias. Eso. Muchas gracias, de verdad a todas. Feliz tarde. Mañana nos encontramos a la misma hora en esta misma plataforma para seguir conversando y rindiendo homenaje a las mujeres compositoras del eje cafetero. Feliz tarde. Natalia, Judith, Vanessa,